como lo adelantábamos en un informe especial de TV Diario, vamos a hablar de ludopatía. Es por eso que está con nosotros, como todos los martes, nuestra compañera, la periodista Gabriela Carelli, que le decimos buenas noches. Buenas noches, muy bien, Gaby. Bueno, hablamos de esto. Para algunos quizás esta palabra es más familiar, para otros no. ¿Qué es la ludopatía? En realidad, muchos psiquiatras la definen como la adicción sin sustancias. Es una adicción al juego fundamentalmente y una patología que afecta sobre todo a los hombres, y se la considera en términos psiquiátricos como un trastorno del control de los impulsos. Se la ha catalogado de esta forma relativamente hace poco, recién a partir de la década del 70, de 1970, empezó a ser estudiada realmente cuando el juego es tan viejo como el principio de la humanidad. Estamos hablando del juego patológico o la ludopatía. Nosotros estuvimos hablando con un psiquiatra que es especialista entre otros trastornos en esto, en lo que es la ludopatía. Él se llama Alfredo Venturini, y escuche bien las definiciones porque también existen distintos tipos de jugadores. No necesariamente todos son patológicos, pero pueden llegar a esa etapa si en algún momento el juego logra controlar sus vidas. Una patología que hace que la persona tenga un patrón de juego desadaptado, en donde de distintos grados de digamos, adicción al juego va generando problemas en su vida personal, familiar, laboral. Digamos, lo vamos a considerar patológico cuando estas circunstancias se den, digamos, cuando la persona ve alterado su ritmo de vida, su condición económica, sus relaciones familiares, porque el juego en realidad es legal, está al alcance de cualquiera, y bueno, uno tiene que, para determinar si se trata de un jugador patológico, tiene que haber ciertas características. Por eso más o menos se lo divide en el jugador social, que es aquel que puede jugar, que puede aceptar reglas del juego, quizás apostar, pero que tiene control sobre cuándo quiere dejar de jugar, o puede dejar de hacerlo sin ningún problema, ¿no? Luego pasaríamos al jugador que llamamos problema, en donde empieza a haber algún tipo de dificultad relacionado con el gasto excesivo, la pérdida de dinero, donde quizás el problema ya se hace presente, pero no ha generado una dificultad mayor todavía. Y ya, digamos, podríamos distinguirlo como el jugador patológico, aquel donde las dificultades en su vida diaria ya son constantes y su vida gira alrededor del juego. No lo puede manejar, no lo puede dejar voluntariamente, no puede dejar de hacerlo, e incluso muestran síndromes de abstinencia cuando dejan de jugar. Acá ya las dificultades económicas son mayores, ya hay, pérdida de trabajo, pérdidas de bienes, la persona entra en un espiral vicioso que lo lleva hasta el último, que sea comprometerse con prestamistas, o sacar préstamos legales pero después impagables, o directamente meterse con gente, digamos, que de la usura, y quizás pueda presentar un perfil ya delictivo, no quizás a nivel tipo robo a mano armada, porque no es el perfil quizás del jugador, sino más bien estafas, qué sé yo, tomar dinero de su empresa y jugarlo, o si es empleado, quizás en el fondo siempre creyendo que lo va a poder reponer. La pregunta es, ¿existen estadísticas? ¿Se conoce cuánta cantidad de gente padece esta adicción? Y existen estadísticas a modo general, mundiales, por los cuales se cree que Argentina más o menos repite esa cifra. No hay muchos datos propios, y menos en San Juan. Se estima que entre el 1 al 3% de la población puede padecer este trastorno, y que en general son hombres de 30
a 50 años. Pero un dato que sorprende a los investigadores o a los estudiosos de este tema es que este número tiende lentamente a bajar, es decir, el juego se empieza a instalar en los sectores de los adolescentes. Pero ¿por qué se llega a esta situación? ¿Qué los motiva? ¿Hay algún tipo de juego preferido? ¿Qué moviliza a un jugador a eventualmente convertirse en un jugador patológico? Esto nos decía el psiquiatra. No es necesario que sea un juego en particular, porque jugadores compulsivos también hay en las zonas rurales y son compulsivos a jugar a los naipes y son jugar a la taba o a lo que sea, donde implique el hecho de apostar a jugar a ganar o perder y quizás incrementar su capital así de un golpe de suerte al doble, al triple, que esto es una de las cosas que el jugador patológico tiene. La ganancia es necesaria, pero también está implicado lo que el paciente siente como excitación por el juego. Y va de la mano de cuánto uno apuesta. Tiene bastante paralelismo con lo que es el alcoholismo, porque implica muchas de las cosas que están relacionadas a las cuestiones que se hacen compulsivamente, las tiene el juego patológico, como es el no poder abandonar voluntariamente el juego. Aquí quizás la pregunta más importante: conocemos esta adicción al juego, sabemos, por ejemplo, por qué se produce, lo que explicaba el psiquiatra, pero bueno, ¿hay un tratamiento? ¿Se puede salir de esto? ¿Hay cura? Existen tratamientos, pero son tratamientos bastante complejos. El doctor nos explicaba o nos daba algún paralelismo con lo que es un tratamiento de un alcohólico, de una persona que se tiene que recuperar del alcoholismo. Y otro dato quizás desventajoso es que uno se puede curar, obviamente depende mucho de la voluntad de cada persona, pero que indefectiblemente el tratamiento se va a convertir en un tratamiento farmacológico, es decir, se van a necesitar de la ayuda de medicamentos, de fármacos, claro. Y en la mayoría de los casos sí, para poder salir de esta situación, siempre obviamente con la ayuda de un terapeuta. Y otra cuestión desfavorable con relación a lo que se puede decir de la adicción al juego es que muchas veces estas personas piensan que tienen la situación absolutamente controlada, que no están enfermos y que solo pueden salir. Escuchen lo que decía el doctor Venturini. Se tienen buenas respuestas, no tan buenas como con los alcohólicos anónimos, ¿no? Y lo otro es porque casi siempre no está solo el juego patológico presente, sino hay quizás trastornos de otras características, como trastornos depresivos, de ansiedad, detrás de este juego compulsivo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista médico, el tratamiento casi de seguro va a ser farmacológico en algún momento, sin que haya resultados ni que haya un medicamento antijuego, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar que se trata de una cuestión que tiene el perfil de una adicción, siempre está la voluntad del paciente de querer salir. El problema es que el jugador patológico quizás tiene una diferencia, que es cómo va entrando en las etapas del juego y cómo va repercutiendo en la cuestión social. Es difícil la prevención porque es como el alcohol. Si yo vendo alcohol legalmente y digo solamente prohibido la venta a menores de 18, beber con moderación, lo mismo que el cigarrillo, es perjudicial para la salud, pero sigo vendiéndolo, sigo haciendo propaganda. El juego es lo mismo. Si yo promociono un lugar y su promoción turística, digo, y cuyo caballito de batalla es que tenga un casino, y es difícil pelear contra eso. Y otra parte que hace difícil la prevención es que a la consulta el jugador llega quizás más por los familiares, o directamente viene el familiar a decir qué hacemos con Pepe, porque ya estamos desesperados. Entonces eso hace que uno tome el juego patológico en una etapa ya avanzada, quizás en la etapa de jugador patológico ya instalado. Viven en una especie de realismo mágico, nos decía el profesional. Bueno, características a tener muy en cuenta para tratar de salvar la vida de esta persona y de la familia, porque en definitiva se termina deteriorando todo el grupo familiar.